de nuestro espacio. Tenemos en esta parte de nuestro programa como invitado a Víctor Márquez, quien fue presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, y entendemos que ahora forma parte de la comisión que está organizando las primarias para el sector del G4, para la oposición en el sector del G4. Lo saludamos. Víctor, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Maripili, gusto en saludarte. Igualmente. La posibilidad de informar. Gracias. Entiendo que la comisión electoral de estas primarias se instaló la mañana de hoy, es lo que tenemos entendido. Quería que nos hablaras de eso. Sí, fíjate, efectivamente quiero contextualizarlo, porque lo que ocurrió hoy es el ejercicio de lo que establece la propia Constitución Nacional, donde habla con toda claridad de la democracia participativa y protagonista. Y digo esto porque la Comisión Electoral, en primer lugar, está formada por 10 integrantes, todos pertenecientes a la sociedad civil y sin militancia política. Es decir, que los partidos políticos delegaron en la sociedad civil y en independiente lo que tiene que ver con la selección del candidato de lo que nosotros llamamos el sector democrático y de oposición en el país. Y eso es un ejercicio democrático y participativo, lo cual implica, bueno, que efectivamente nosotros tenemos que escuchar las voces de múltiples personas para darle forma al proceso de convocatoria para la elección de una candidatura, bueno, que también va a ser seleccionada de manera participativa por los ciudadanos, por aquellos que quieran participar, y cuyo objetivo fundamental, en mi opinión, bueno, es trabajar en función de las necesidades del país y fomentar las mejores condiciones de vida para la población venezolana. Ahora, ¿cómo se va a organizar eso? Porque es bastante complejo el proceso y además cada candidato, o mejor dicho, precandidato, tiene como unas exigencias particulares. Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes para complacer a todo el mundo? Eso no se ve fácil. Bueno, mi amor, uno no puede complacer a todo el mundo, como tú lo sabes, ¿verdad? Bueno, lo primero es escuchar a todas las personas que van a aspirar a ser el candidato, y en función de esa escucha, bueno, buscar el más amplio consenso. Ojalá que fuera unánime la toma de decisiones. Creo que en general va a ser así por la característica de los integrantes de la comisión, pero teniendo capacidad de escucha hacia las diversas opiniones que existen. ¿Cuál va a ser la forma? Bueno, eso va a depender de las discusiones que las conversaciones que vamos a tener con diferentes sectores, y luego con la discusión interna que se daría en la propia comisión para ir tomando decisión al respecto. Es decir, estamos apenas en un proceso en el cual se está iniciando lo que tiene que ver con la parte organizativa de lo que sería el proceso de primaria. Ya. ¿De dónde van a salir los recursos para organizar esas elecciones primarias? Buena pregunta esa. Fíjate, esa pregunta la van a tener que responder los propios candidatos de alguna manera. Tienen que salir de recursos que recoja la propia gente. Igual que en cualquier proceso electoral, bueno, hay maneras de recabar dinero, de recoger fondos. Los fondos nunca deben provenir de los bienes públicos. Eso sí es una cosa que creo que debemos estar claros, que todo lo que se hace tiene que estar inmerso en el marco de la Constitución Nacional, y bueno, y tiene que hacerse un manejo transparente, tanto de quienes financien la campaña como del uso que se hace de los mismos. Sí, pero yo no estoy hablando ahorita los recursos, no me estoy refiriendo a los recursos que utilice cada candidato para hacer su campaña en particular. Yo estoy hablando de los recursos que utilizaría la comisión de primarias para organizar las elecciones, porque es que la organización de un proceso electoral requiere dinero también. Por eso te pregunto a ti, o sea, ¿qué ha hablado la comisión de primarias de dónde van a tener el dinero o los recursos para organizar esas primarias? Fíjate, no te puedo responder ahorita esa pregunta, porque la primera reunión que vamos a tener para discutir ese y otros temas se va a realizar el día de mañana. Es decir, mañana comienza la discusión. Tuvimos una primera reunión cuyo objetivo fundamental fue conocernos entre nosotros mismos
porque aunque nos conocemos en términos generales, no hemos tenido una actividad, digamos, compartida en el pasado. Y en segundo lugar, designar cómo era la integración de la directiva de la comisión de primaria. Eso fue el elemento fundamental y la convocatoria para el día de hoy de la presentación de la comisión a nivel público. A partir de mañana comienzan ya las reuniones de carácter formal, donde entonces, bueno, habrá que empezar a tocar estos temas. Y bueno, eso de alguna manera habrá que conversarlo con los partidos de la plataforma democrática, que son los que tienen, nos propusieron para organizar las elecciones primarias. Ya. La otra cosa es cómo quedó conformada la directiva, o sea, sabemos quiénes son los miembros, pero cómo quedó organizada en su estructura. Mira, José María Casal quedó como presidente de la comisión y la compañera Oscategui quedó como vicepresidenta. Hasta ahí llegó la designación, nos falta por resolver lo que tiene que ver con la secretaría, que es una decisión que tenemos que estar. ¿Aló? Próxima reunión tenemos que definir de alguna manera las diferentes estructuras que habrá que crear para llevar a cabo el proceso de elecciones primarias, lo que tiene que ver con el calendario electoral, es decir, ahora es que comienza el trabajo, ¿ok? Ya. La otra cosa que queríamos saber es, ¿ustedes tienen previsto solicitar o han pensado solicitar apoyo del Consejo Nacional Electoral para la organización de estas primarias? Buena pregunta también, Maripili. Fíjate, el Consejo Nacional Electoral es una institución del Estado que tiene que estar al servicio de los ciudadanos, ¿ok? Ese es un tema que es delicado y tú sabes las razones por las cuales resulta delicado, pero sobre todo en los sectores opositores al gobierno. Pero bueno, ese es un tema también que vamos a organizar las elecciones presidenciales, va a ser ese Consejo Nacional Electoral. Claro, no tiene mucho sentido, bueno, yo no sé, yo no le veo sentido a que un candidato diga que no quiere que el CNE intervenga en las elecciones primarias porque no le gusta el CNE, cuando resulta que sí, en el caso de que ese candidato llegara a ganar, tendría que medirse en unas elecciones presidenciales con el CNE. No le veo la lógica, la verdad que yo no entiendo esa lógica. Bueno, fíjate, eso forma parte de las discusiones, hasta tanto nosotros... ¿Aló? De carácter público. Cada uno de nosotros tiene una visión, y bueno, como te dije hace un rato, esa Consejo Nacional Electoral es el que va a llevar adelante el proceso, posiblemente con algunas modificaciones dependiendo de lo que ocurra en la mesa de negociaciones en México. Es decir, estamos ahorita en un momento en el cual la situación puede ser percibida de una determinada manera, pero la realidad es cambiante, como la política es cambiante. En función de eso, bueno, iremos haciendo ajustes que se consideren convenientes. Lo que sí es que hay que facilitar el proceso electoral, tanto para las primarias como para las nacionales, porque el objetivo es que la gente participe y escoja quien considera que debe regir los destinos del país. Ya, la otra cosa, ¿ustedes cómo estas primarias serían organizadas solo para los partidos del G4? ¿O ustedes tienen algún mecanismo o han hablado sobre algún mecanismo para involucrar a otros partidos de oposición fuera del G4? ¿O es que solamente participarían los candidatos del G4? No, en absoluto, Maripili. La plataforma unitaria incluso va mucho más allá del G4 y hoy estuvieron presentes en personas como Henry Falcón, para que tengamos una idea, Felipe Mujica, que es del MAS, que no forman parte del G4. No, la idea es que sea una primaria lo más abierta posible, lo más inclusiva posible, lo más respetuosa del derecho de la gente a participar. Estaban compañeros como Nime Devan, que pertenece al NMDI. Bueno, esa es otra candidatura que no forma parte del G4. No, la idea es la mayor apertura en función de que esa es la realidad política nacional. Hay una pluralidad de actores y una pluralidad de intereses, tanto en el sector, digamos, de la oposición, para darle alguna denominación, como en el sector gubernamental. Todo el mundo tiene derecho a aspirar si considera que él es un candidato adecuado para ser presidente de la República.
La otra cosa que es un tema que siempre se aborda sobre todo en los sectores de la oposición, principalmente en los sectores de la oposición, es el voto de las personas en el exterior. Todos sabemos que en los últimos años ha habido una migración muy importante de venezolanos que hoy en día viven fuera de Venezuela, pero que eso no les quita su condición y su derecho de votar en unas presidenciales. Entonces, ¿cómo ustedes tienen previsto organizar eso para que las personas que viven en el exterior puedan también pronunciarse? No sé si lo tienen previsto en estas elecciones internas primarias. Sí, Maripili, eso forma también parte de la discusión que se inicia mañana. Nosotros no le podemos conculcar derechos a los ciudadanos, tenemos que facilitarles los derechos. Quien primero tiene la responsabilidad de garantizar derechos es el propio Estado venezolano, porque lo establece la Constitución. Eso implica que el Estado tiene que garantizar la existencia de los consulados para que la gente, por ejemplo, se inscriba, la gente que ha emigrado, y pueda votar en el proceso presidencial. Pero en la medida en que se avance en ese sentido, bueno, en esa misma medida podría utilizarse esa plataforma para producir las primarias. Pero en todo caso, eso es un tema que nosotros tenemos que discutir y ver con mucho detalle. De todas maneras, hay informaciones que ya nosotros tenemos porque a nivel internacional ya hay organizaciones de venezolanos en diferentes países y digamos que esa es la base para nosotros ver la forma como nosotros podríamos organizar de alguna manera la participación de las personas que han emigrado del país. Y ahí hay algunas ideas que se han ido trabajando y que mañana las iremos empezando a concretar. Ahora, el otro punto, Víctor, es el tema de la transparencia de los resultados, tanto del proceso como de los resultados. Lamentablemente hemos visto demasiadas veces, muchísimas más de las que uno hubiera querido, a sectores opositores participando incluso en elecciones internas de la propia oposición, y después los que pierden dicen que les robaron las elecciones, que eso no eran los resultados, que era fraude, que no sé qué, que no era, que así no era la cosa, que hay que repetir, que no sé qué cuánto. O sea, es una costumbre, mejor dicho, una mala costumbre de una buena parte de los sectores de la oposición, que cada vez que pierden dicen que le hicieron trampa, que hubo fraude. A mí, te confieso, yo le tengo mucho respeto a la gran mayoría de las personas que conforman esta comisión de primaria. Me parecen todas personas muy respetables, gente que uno conoce de toda la vida, que son gente muy seria, y más bien me preocupa mucho que ustedes se hayan metido en ese berenjenal, porque van a salir con las tablas en la cabeza, porque siempre los que pierden van a decir que hubo fraude y le van a echar la culpa a ustedes. Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes con eso? Bueno, Maripili, en la vida hay que correr riesgo, que sobre todo cuando uno considera que la salida del país debe ser democrática. Para que sea democrática tienen que haber diferentes sectores que participen y no solo un sector de la sociedad venezolana. Las discusiones sobre fraude no ocurren nada más en el sector opositor. Cuando hubo las primarias en el PSV también ocurrieron cosas terribles que no deberían haber ocurrido, pero bueno, pues, esas cosas pasan. Nosotros vamos a asumir con toda transparencia, y tú me conoces a mí, con toda transparencia el proceso. No nos vamos a prestar a ninguna cosa que digamos que ponga dudas sobre los resultados electorales. Bueno, y hay algunas normas y principios que vamos a discutir que tienen que firmar los candidatos. Es decir, entre la primera cosa tiene que ser el respeto y la tolerancia, porque la pluralidad de candidaturas que existen, es decir, para poner, por ejemplo, un ejemplo, para Nisme Bevan es un candidato con unas características. Si yo pienso, por ejemplo, en Fernández, vería que una percepción totalmente distinta. Bueno, ambos tienen que ser respetados, ambas candidaturas tienen que ser respetadas, y ambas candidaturas y todas las candidaturas tienen que tener un lenguaje de altura, y nos corresponderá a nosotros hacer los respectivos, en mi opinión, llamados de atención en el caso de que se salgan dentro del marco del respeto que va a ser establecido por la Comisión Electoral o por la Comisión de Primaria. Ya. Bueno, de verdad que te quiero agradecer, Víctor, que hayas estado con nosotros y que nos hayas brindado tu análisis de este tema tan importante.